Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Disidencia con Pablo Magluf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Magluf. Irene Tello Arista es directora ejecutiva de Impunidad Cero y articulista en El Universal. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia, el podcast que resuena en los confines del consenso. Yo soy Pablo Magluf y estoy con Irene Tello Arista. Seguramente la conocen, es articulista en El Universal y directora ejecutiva de Impunidad Cero, un centro de estudios de la sociedad civil que investiga y estudia la impunidad, la corrupción y todo lo asociado a ello. Querida Irene, qué gran gusto tenerte por acá. Ya te había aclamado la audiencia y por fin se nos hace. ¿Cómo estás? Pablo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Irene, bueno, pues ya hablaremos de impunidad en general, que es el principal objeto de estudio de tu organización. Y que es un tema pues muy viejo en México, ¿no? Ahí sí que no es exclusivo de un gobierno u otro. Pero quiero empezar y quiero dedicarle la mayor cantidad del episodio al asunto que a mí me parece escalofriante, el asunto de la escasez de medicinas y vacunas, un tema que tú y ustedes han tratado y denunciado mucho en los últimos meses. Porque bueno, pues por un lado está la pandemia de COVID, ¿no? Ahí está, es la que generalmente se roba los reflectores y la agenda, pero pues por el otro está todo lo demás, cáncer infantil, las enfermedades cardiovasculares, diabetes, otras vacunas, en fin. Y pues es alarmante que hay mexicanos que no encuentran ya muchos medicamentos por una serie de decisiones del gobierno actual que ya me platicarás. Entonces, pues bueno, no sé, vayamos por partes, Irene. Primero que nada, ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿por qué hay escasez de medicinas y vacunas? Claro, les voy a contar un poquito la historia de cómo llegamos en Impunidad Cero a este tema, porque creo que también es importante de un punto que después voy a mencionar. En marzo del año pasado hicimos una investigación con otra organización que se llama Justicia Justa para analizar un poquito el tema de corrupción en el sector salud. Lo que hicimos fue preguntarle tanto al SAT como a todas las instituciones del sector salud a nivel federal y estatal si tenían facturas falsas con empresas fantasma. Queríamos ver qué tanto estaban utilizando las empresas fantasma para desviar recursos del sector salud y pues la verdad es que sí nos encontramos con un panorama bastante truculento. Encontramos más de 23,000 facturas por 837 empresas fantasma con 90 instituciones del sector salud, desviando aproximadamente 4,200 millones de pesos. Y ahí empezamos a analizar el tema de corrupción y cuando estábamos haciendo las recomendaciones de política pública, nos empezaron a escribir tanto de hospitales a nivel estatal y federal diciéndonos, empiecen a ver qué está pasando por el desabasto porque se está generando un nuevo problema y tenemos que ver qué está pasando. Oye, Irene, perdón que te interrumpa, nada más para aclarar, ¿en qué año es esto? ¿De qué año estamos hablando? Mira, nosotros encontramos facturas falsas del 2014 al 2019, lo cual nos hablaba de dos cosas, que era un esquema de desvíos de recursos ya muy bien instaurado y pasaba a las administraciones, no era una cosa de una administración, de un partido político, de un estado, es un tema de desvío de recursos muy grave que creemos que no solamente se aplica para el sector salud, sino para muchos sectores del sector público. Y lo pongo en mención porque después lo que vamos a ver de que pasó en la actual administración y que condujo al desabasto tiene que ver con una supuesta lucha contra la corrupción en el sector salud. Y cuando nosotros publicamos esta investigación, les pasamos la lista de todas las instituciones del sector salud, todas las empresas fantasma que habían tenido contacto o que habían desviado recursos utilizando facturas falsas, y a la fecha no hemos visto ni una sola investigación ni una sola denuncia en contra de estos funcionarios o en contra de los beneficiarios finales de estas empresas. Lo pongo claro porque ahorita lo que les voy a contar, que fue lo que empezamos a investigar cuando recibimos todas estas quejas, tiene que ver otra vez, el actual gobierno dijo que iba a luchar contra la corrupción en el sector salud, diciendo que la corrupción estaba en la compra de medicamentos. La verdad es que lo que nosotros hemos investigado de aquí a la fecha, estamos por sacar una investigación respecto a por qué se dio el desabasto, porque sí creo que hay mucha confusión al respecto. No hemos encontrado que haya realmente tanta corrupción
en la compra de medicamentos. Estaba en otros sectores como los que les decía. La verdad es que muchas de las facturas que nosotros encontramos, pues la gente podría pensar, bueno, es que igual compraban medicinas o camas, ¿no? La verdad es que nos dimos cuenta que eran muchos sobre todo por consultorías, remodelaciones, asesorías, porque es mucho más fácil decir que uno contrató una consultoría y nada más hacer un reporte de lo que supuestamente se consultó o se capacitó, a tener que decir que se compraron tantos medicamentos cuando ahí sí tienes que tener la hoja de quién pidió el medicamento, ahora sí que el almacén al cual llegó, quién recibió este medicamento. Es mucho más difícil hacer un esquema de desvío de recursos con este tipo de insumos. Oye, Irene, a ver, entonces, para aclararle bien al auditorio, la corrupción sí existía y sí es previa a este sexenio, es decir, desde el sexenio de Peña, pero no estaba en la compra de medicinas, no estaba en las farmacéuticas, como alegaba este gobierno, por un lado, y por otro, no ha hecho absolutamente nada para combatir donde sí está la corrupción, que si no mal entiendo es en compras, facturas del sector salud público, ¿no? Es eso. Así es, le diste completamente en el clavo. Justo lo que nosotros hemos dicho es, sí, desgraciadamente sí había corrupción en el sector salud, de la administración pasada, pero incluso en la actual, porque te digo, nosotros encontramos facturas ya para 2019. Definitivamente creo que se pueden hacer muchas cosas contra esa corrupción, pero las que tomó y las decisiones de política pública que tomó el actual gobierno para supuestamente luchar contra esta corrupción, partieron de un diagnóstico completamente equivocado. Y ahorita voy a explicar por qué estamos viendo el desabasto, ¿no? Antes lo que pasaba para la compra pública de medicamentos es que se compraba de forma consolidada. Esto quiere decir que tanto el IMSS como el ISSSTE, como varios, el IMSS y el ISSSTE más bien, compraban a nombre de muchos de los institutos de salud, de los hospitales federales y de muchos institutos y hospitales a nivel estatal, porque es muchísimo más fácil que uno compre, ahora sí que a granel, o sea, a nivel masivo nación, y ahí tenían ellos muchísima más posibilidad de bajar el precio de los medicamentos que tenían que comprar, porque se hacía una única compra por cada una de las claves o medicinas o insumos que se requerían a nivel nacional. Entonces, básicamente se hacía una planeación de un año en la que les pedían a todos los hospitales que se querían sumar a la compra consolidada de, bueno, ¿qué necesitan para este año? Se hacía como un estudio de mercado para que los medicamentos que fueran de patente se pudiera determinar qué tanto se podía ofertar para que estuviera muy bien regulado y no llegara, no sé, una farmacéutica que tuviera la patente de un medicamento a subir muchísimo el precio. Y muchos de los medicamentos que también se consumen en el sector público son ya medicamentos que no tienen patente, genéricos, que son muchísimo más baratos de adquirir. Esto se hacía de manera, se hacían unos ahorros considerables año con año. Sin embargo, lo que acabó pasando fue que lo que pasó en este gobierno es que se deshizo ese sistema de compras públicas. De pasarlo, de tenerlo el IMSS, que estaba a cargo de tenerla contrato con todas las instituciones del sector salud, con especialistas, porque obviamente cada uno de estos medicamentos requiere un conocimiento técnico muy específico de que los doctores sepan cuál es el medicamento que se está usando, cuáles son las dosis que se requiere, quiénes son las farmacéuticas que venden este tipo o que producen este tipo de medicamentos. Se pasó esta compra pública a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si recordamos, una de las primeras acciones de este gobierno fue decir que todas las compras, en lugar de hacerse por cada uno de los órganos internos de control o cada una de las instituciones que tenía que hacer las compras, se iban a centralizar todas las compras y pasarlas a Hacienda. Lo mismo pasó con la compra consolidada de medicamentos. Y sin embargo, cuando se pasó a Hacienda, lo que perdieron fue todo el conocimiento técnico que se requiere para hacer esta compra cada año. Y otro problema que empezamos a ver fue que hubo una pelea muy grande entre el gobierno federal y 3 de las principales distribuidoras de medicamentos. Otra cosa que también se entendió mal en la actual administración es que desgraciadamente lo que pasaba es que las grandes distribuidoras no solamente fungían como distribuidoras, sino que ellas les compraban a las farmacéuticas para que saliera ahora sí que un mejor trato para el gobierno. Entonces decían, yo necesito tal nivel de medicamento y no solamente te lo voy a comprar, sino que te estoy comprando la distribución de ese medicamento, porque obviamente muchas de las medicinas no es como que se pueda hacer una compra masiva y se mete en un almacén. Se tiene que ir generando el producto de acuerdo al desabasto, al requerimiento del hospital que se tenga. Se tiene que mandar a veces en cadenas de frío, eso pasa con las vacunas mucho, que se tienen que estar transportando en camiones con una refrigeración especial por personal capacitado para poder manejar estos insumos. Y sin embargo, lo que acabó pasando es que se vetó a estas 3 principales distribuidoras, el gobierno creyó que ellos iban a poder distribuir los insumos de medicamentos y lo que acabó pasando fue que empezaron a tener muchísimas claves de medicamentos que se dieron desiertas porque sabían las farmacéuticas
que no podían venderle al gobierno a los precios que estaban ofertando sin que además se les garantizara la distribución de estos insumos. Ahí es donde empieza el problema del desabasto. Oye, Irene, a ver, entonces nada más para aclarar otra vez. El gobierno elimina al intermediario, que son los distribuidores, para él volverse el Estado el proveedor. ¿Es correcto? Sí, lo que creyeron es que ellos iban a poder proveer la distribución y almacenaje de estos medicamentos y que con eso iban a bajar incluso aún más como lo que costaba el medicamento. No se dieron cuenta que para construir una red de distribución de este tipo de insumos se requieren años y muchísimos recursos. Porque como te decía, son almacenes especiales, camiones especiales, ahora sí que personal entrenado para manejar esos insumos. Y lo que empezamos a ver fue que las farmacéuticas, pues eso, no podían venderle al gobierno cuando sabían que sí, le podían vender tanto, pero no iban a poder distribuir lo que el gobierno requería que se distribuyera a zonas remotas de este país. ¿Y esto lo atribuyes a la ineptitud, a la falta de capacidad, digamos, un mal diagnóstico, negligencia, o crees que es a propósito? Digo, suena muy perverso, pero te lo tengo que preguntar porque, pues, francamente hay razones para pensarlo, ¿no? No sé, por ejemplo, si haya nuevos negocios, nuevos intermediarios asociados al gobierno, o si simplemente fue una cuestión, por ejemplo, ideológica de estatizar la distribución de medicinas. No sé tú. Mira, yo creo que hay varias ahí, de hecho justo es una de las cosas que estamos investigando actualmente. Por un lado sí creo que había un gran desconocimiento de cómo funcionaba el sector. Cuando se veta a estas principales distribuidoras, la razón que aducen para hacer el veto presidencial, porque sí es un veto desde presidencia que dice que ya no se le puede comprar o hacer negocios con estas tres distribuidoras, porque acaparaban básicamente el 60 o 70% del mercado de las compras consolidadas. Sin embargo, no se entendía que no era que ellos estuvieran fabricando todas las medicinas, sino que ellos tenían la capacidad de distribuir y al final lo que hacía el gobierno era comprar no solamente el insumo, sino la distribución. Entonces, más bien lo que hacían estas distribuidoras era comprarle a otras farmacéuticas mexicanas o internacionales que están en México y ellos hacían, como te digo, el paquete de venderle al gobierno tanto el insumo como la distribución. Sí creemos que se puede hablar tal vez de una práctica en donde había falta de competencia, pero como en cualquier sector, la solución es meter otras empresas y no vetar a las que ya existen si no tiene uno la capacidad de dar el servicio que estas grandes compañías daban. Y por otro lado, lo que sí nos preocupa es que empezó a dársele mucha atribución a una institución del gobierno que tal vez la gente no conozca, que se llama Birmex, que en algún momento se dijo que ellos iban a ser los distribuidores de las medicinas a nivel nacional. Es muy preocupante para nosotros esta decisión que a la fecha no se ha concretado, porque Birmex sí fue la segunda institución federal para la que más facturas falsas encontramos. Entonces ahí sí creemos que hay un problema porque sí es una institución del sector salud pública que tiene un pasado bastante opaco. También se han metido las denuncias correspondientes, también se han dado la información correspondiente de quienes estuvieron en contacto o quienes desviaron recursos del Birmex, empresas fantasma, y tampoco hemos visto ningún avance en esas investigaciones. Entonces por ese lado sí es preocupante esta decisión. Yo sí creo que fue un no conocimiento del sector de cómo funcionaba la compra consolidada de medicamentos y pues la parte de Birmex sí es una parte que seguimos dándole seguimiento y que sí nos parece preocupante porque que se les quiera dar esta atribución cuando tienen este pasado tan corrupto, pues no nos parece la mejor decisión. O sea, antes le salía más barato al gobierno y además no había escasez, ¿correcto? ¿O sí había escasez en el pasado o esto es algo inédito? Como en todo, yo creo que como todo programa de gobierno de tal magnitud y de complejidad, no podríamos decir que no había escasez, porque sí es una cosa muy compleja, pero no la escasez que hemos estado viendo desde 2019, que realmente empezamos a ver escasez muy grave para ciertos insumos, sobre todo también para pacientes con cáncer, que ahí tiene que ver con otra pelea que se inició desde el gobierno federal contra PISA, que es una de las principales productoras de medicamentos oncológicos en el país. Yo sí creo que tiene que ver y que se puede rastrear muy claramente ciertas tomas de decisión de la actual administración y concluir que estas actuales decisiones llevaron al desabasto. Y también, como dices, antes sí creo que nos salía mucho más barato y había un nivel de desabasto mucho menor. Ahorita lo que estamos viendo es que se le pide a la UNOPS, que es esta rama de la ONU que se encarga de procesos y de compras públicas, que participe en esta compra consolidada de medicamentos, y lo que va a pasar es que obviamente ellos no van a hacer esta ayuda al gobierno de manera gratuita, se le va a pagar a la UNOPS para
para que intervenga en un proceso que ya se hacía de manera gratuita y muy especializada en el país, y con el gran problema de que esto no resuelve el problema de distribución que seguimos teniendo actualmente. A ver, Irene, llévanos un poco por exactamente qué medicinas estamos hablando. Digo, suena mucho lo de los medicamentos para el cáncer, sobre todo infantil, pero tengo entendido que son muchos más, ¿no? De hecho, voy a explicar rápido porque sí creo que también se tiene que entender algo. Muchos de los medicamentos oncológicos es una combinación de medicinas. No estamos hablando solamente de que ya falta un medicamento oncológico, sino que ya varios de los medicamentos que se requieren para dar un tratamiento oncológico están faltando. Esto lo digo porque sí, a veces parecería como de, bueno, falta uno, entonces denle otro. Y muchas veces lo que está pasando y lo que nos hemos enterado, se tuvo que meter un amparo para un hospital que ya no tenía casi 20 de los medicamentos que se requieren para el tratamiento de cáncer. Es que muchos de los medicamentos que tienen que ver con cáncer están faltando. Otros medicamentos como pueden ser la norepinefrina, propofol, hipnóticos sedantes, que incluso estos dos se utilizan para el tratamiento del COVID actualmente, también estamos viendo desabasto. Muchos de los otros insumos, por ejemplo, un gran problema que necesitamos ver qué va a pasar con PISA. PISA es el principal, o uno de los principales productores de sueros en el país. Si se sigue con la serie de vetos que se le aplicó a esta farmacéutica, también podemos ver escasez en ese sector. Y la verdad es que hay una lista, ahorita no la tengo tan presente, de otros medicamentos que hemos visto, vacunas, por ejemplo, que también empezamos a ver escasez, la vacuna, por ejemplo, contra la tuberculosis, que también empezamos a ver. Sí creo que hay que analizar que desgraciadamente sí se vio como la afectación mucho más para el tratamiento de pacientes con cáncer, pero que esta afectación, debido a cómo estaba organizado el sistema de compras públicas y las decisiones que se tomaron y cómo se rompió con este esquema, van a afectar a muchas otras enfermedades y muchos otros insumos médicos que probablemente después empecemos a ver el desabasto. Sí, pues también enfermedades que están resurgiendo, ya decías tuberculosis, sarampión, ¿no? Por ejemplo, que enfermedades que se pensaban totalmente erradicadas o al menos controladas, donde México ya había logrado una gran cobertura en vacunación y de repente se escuchan brotes, ¿no? O sea, es un regreso al pasado. Híjole, de verdad, o sea, creo que ningún mexicano había oído de este nivel de escasez, justamente como lo decías tú. O sea, había, por supuesto, deslices, pero estamos ya hablando de un problema estructural, ¿no? Y es muy grave. Es muy, muy grave, ¿no? Es muy grave, por eso decidimos en Impunidad Cero investigar lo que estaba pasando, porque además es un problema que se va acumulando y que se va retrasando. Hemos visto ya desde el inicio, no solamente que se pasaran a Hacienda las compras públicas, sino esta determinación de vetar estas 3 distribuidoras. Lo que hemos visto es que se ha comprado en toda la actual administración a destiempo y se ha comprado mal. Y esto no se arregla nada más porque entre la UNO. Esto se sigue acumulando porque entre más tengamos compras consolidadas que se hagan de una manera inadecuada, que no garanticen la distribución del medicamento, pues vamos a seguir viendo una escasez no solamente en el año actual, sino en los siguientes años. Sí, es que y justamente lo que señalas es como el patrón ya inherente al gobierno, este falso dilema donde dices es que hubiese corrupción no significa que tendría que haber escasez, ¿no? Ese es el falso dilema, o sea, si hay corrupción no quiere decir que tengas que destruir todo, si falta competencia no quiere decir que tienes que destruir todo, es decir, había soluciones bastante más razonables antes de llegar a la destrucción. Suena así como un poco como, digamos, el famoso dicho de tirar el agua con todo y el niño, ¿no? Sí, no, definitivamente creemos, o sea, partieron de un mal diagnóstico, como en todo los sectores de este país. En el sector salud había corrupción, pero les dijimos, ¿por qué no se fueron a revisar las empresas fantasma que tuvieron contratos o facturas pagadas por el gobierno? O sea, ¿por qué sí se da como toda esta campaña contra las factureras, que definitivamente es un gran problema cuando una factura falsa se usa para evadir impuestos? Pero ¿por qué no se van contra estas factureras que se usan para desviar recursos públicos? O sea, ahí tenían y tienen una base de datos completa, que es la que tiene el SAT, que se refiere a todas las empresas fantasma. Tienen todas las facturas, porque obviamente toda factura en México ya pasa por un sistema electrónico. Ahí tuvieron que haber empezado, y no por la parte de medicamentos. La verdad es que sí nos parece que fue un diagnóstico equivocado, además una toma de decisiones muy abruptas, que también eso es lo que llama la atención, ¿no? Y como dices, no tenía que ser un sí o un no. Se podía analizar si había algún tipo de, si se creía que había algún tipo de oligopolio o algún tipo de acaparación del mercado respecto a estas distribuidoras, pues que se metiera más competencia, o que se les pusiera las sanciones correspondientes, como podían ser multas o algún otro tipo de mecanismo
mecanismos que se pueden utilizar para meter más competencia en un sector, pero no desaparecer y decir, vamos a vetarlas, ya no se va a hacer ahora sí que ningún trato con estas compañías, sin tener además ninguna respuesta o ningún plan de emergencia que pudiera garantizar que alguien iba a distribuir estos medicamentos de manera adecuada. Entonces sí creemos que son desgraciadamente muchas tomas de decisión de política pública que van a tener repercusiones en la vida de mexicanos y que tenemos que empezar a analizar porque se tiene que llegar al fondo. Sí creo que empezó COVID, nos olvidamos de todo este problema, pero esos problemas siguen ahí. Bueno, no solo siguen, sino que se exacerban porque pues COVID tiene saturados a los hospitales y hay toda una población con muchísimas otras enfermedades que también necesitan esos hospitales, ¿no? Las muertes por exceso, en la medida en que la gente se enferme y haya más COVID, más saturación hospitalaria, ¿no? Más saturación hospitalaria, más insumos que se están requiriendo, que si no se arregla este sistema de compras públicas vamos a seguir teniendo el problema. Yo volvería a hablar, ¿no? O sea, no dejemos de lado estos pacientes con cáncer, ¿sí? No me imagino situación más apremiante que tener un familiar enfermo de esta terrible enfermedad y no poder proveerle de los insumos médicos para poder seguir con su tratamiento. Entonces sí creemos que hablar de eso. Oye, Irene, cuéntame un poco, no sé si hayas tenido cercanía con los padres de los niños, por ejemplo, de cáncer, que tengo entendido, pues están organizados, incluso están intentando acudir a instancias internacionales, están buscando apoyo desde afuera, incluso hay, pues, por ahí trascendidos de demandas, pues ahora sí que criminales, ¿no? Para intentar acusar al gobierno al menos de negligencia, o no sé, tú cuéntanos, ¿cómo va ese asunto? Hemos tenido contacto con algunos familiares, de hecho, te digo, tuvimos que interponer a través de Justicia Justa, se interpuso un amparo a nombre de la Asociación Mexicana de Oncólogos y Hematólogos Pediatras, que son los que se dedican a la atención de niños con cáncer. Ellos estaban representando a todos los pacientes de un hospital en Chiapas que, como te decía al inicio, se habían quedado sin ningún tipo de medicamento para el tratamiento adecuado de más de 260 niños. Obviamente esto pasa en todos los estados, hemos escuchado una cantidad de amparos que se han interpuesto por la falta de medicamentos. Ya a la fecha creo que hay 552 quejas ante la CNDH respecto a la falta de medicamentos para pacientes de cáncer. No se ha hecho una recomendación general, que es lo que le corresponde a la CNDH por el número de quejas. Y sí creemos que es una situación apremiante. Ellos están intentando organizar para hacer una propuesta de ley para que se incluya que el tratamiento adecuado de un paciente con cáncer se tiene que garantizar. El gran problema es que, como pasa muchas veces en este país, no es una cuestión de que no esté en la ley o no, es una cuestión de una política pública mal diseñada y mal aplicada. Podemos tener una ley que diga que es obligatorio que de hecho ya tenemos la ley que dice que el derecho a la salud es un derecho humano en este país. Definitivamente creo que es más bien una cuestión de que si no nos damos cuenta, y por eso queremos sacar a la luz cuál fue el problema del desabasto, y no ponemos el dedo en el renglón de fue por estas malas decisiones, fue por este veto, fue por esto, volteen a ver a la corrupción en donde sí realmente había y no deshagan sistemas que ya existían en pos de una lucha contra la corrupción que al final ni desaparece la corrupción y nada más crea más problemas, si no señalamos con precisión los verdaderos problemas que nos llevaron al desabasto. Sí creo que por más quejas que metamos, por más amparos que metamos, vamos a seguir dando la vuelta porque al final es un asunto ya de desabasto a nivel nacional. Oye, Irene, a ver, una cosita muy importante, porque aquí la pregunta es, ¿tú tuviste interlocutores dentro del gobierno que sabían si esto podía generar escasez? Es decir, ¿había gente en el gobierno que sabía que este tipo de acciones podrían generar escasez o no? Sí, por lo que nosotros hemos visto de esta investigación, que entrevistamos a varios funcionarios y exfuncionarios, sí varias personas, sobre todo las personas con el conocimiento técnico de lo que implicaba la compra técnica, la compra consolidada, les advirtieron de que estas decisiones iban a provocar desabasto. Sí se les dijo varias veces, no los tomaron en consideración y desgraciadamente también empezó a pasar algo muy perverso, que después se empezó a culpar a los doctores o a los directores de hospitales, tanto federales como estatales, de este desabasto, sin realmente darse cuenta que al final era un problema a nivel federal, porque pues sí, como ellos llevaban la compra consolidada, se pasó a Hacienda, se dejaron fuera también a muchos institutos del sector salud estatal para hacer esta compra consolidada, pues la verdad es que la responsabilidad sí recae sobre ellos. Entonces,
culparan a los directores y a los doctores, y creemos que también fue una maniobra pues, muy perversa del actual gobierno, y sí se les advirtió por varios funcionarios de que no eran las mejores decisiones para tomar y las consecuencias desastrosas que podían tener respecto al abasto de ciertos insumos. ¿A quién, Irene, por ejemplo? ¿A quién? Porque esto es criminal. Ya la verdad es que tampoco se puede decir mucho más porque lo vamos a sacar en un par de semanas. Van a ver como la longitud de lo que encontramos, ¿no? O sea, de pues justo esto, o sea, cómo se fueron tomando las decisiones, quiénes estuvieron involucrados, qué decisiones se fueron tomando, porque obviamente pues son decisiones tanto que se tomaron, te digo, como a nivel federal, como pasarlo a Hacienda, como las modificaciones que se tuvieron que hacer en Cámara de Diputados y de Senadores para que se pudiera hacer estos cambios. Sí, la verdad es que es una serie de toma de decisiones que ya al final, es como dices, sí es criminal, y sí es criminal por las consecuencias que tiene, y sí creemos que, la verdad es que ahorita lo que más nos importa es que se hagan las compras bien. O sea, no solamente porque sí queremos señalar las responsabilidades de los funcionarios, pero es de tal magnitud el problema que lo que más nos urge es que se reconsidere las decisiones que se tomaron, que se vuelva un esquema como el que teníamos anteriormente y que se tome también la conciencia de lo que nos va a costar este cambio de modelo. Porque como te decía, ahorita lo que se hacía antes ya gratis, que era la compra consolidada, el estudio de mercado, las compras para IMSS, para ISSSTE, para los hospitales, tanto federales como estatales, se le va a pedir a la UNOPS que se haga, se le va a pagar por esto, nos va a costar además más dinero y eso no va a garantizar que estos medicamentos se compren y se distribuyan y se repartan de manera adecuada a todos los rincones a los que tienen que llegar en este país. No, claro, sí, lo primordial son los niños, ¿no? Con cáncer, que vemos sus fotos todos los días, es verdaderamente escalofriante. Y bueno, no, claro, ustedes resérvense su derecho editorial y de su exclusiva. ¿Cuándo sale la investigación? ¿En dónde la vamos a poder encontrar y leer y la gente de la audiencia? Mira, justo estamos haciendo como las últimas ediciones porque obviamente, dado lo delicado del tema, pues tiene que ser una investigación muy corroborada por todos lados. No queremos que ninguno de los hilos de los que estemos investigando se nos vaya y estamos justo haciendo esa última revisión. Esperemos que salga a final de este mes, al final de enero, y muy probablemente, digo, la van a poder encontrar en el sitio de Impunidad Cero y estamos viendo con qué otros medios periodísticos nos podemos aliar para que sea una historia que tenga o que llegue a la mayor cantidad de mexicanos, porque como te decía, lo que más queremos es generar conciencia del problema tan grave que se creó y que, como dices, o sea, el COVID vino a quitarnos de la mente un poquito esto, pero lo empeoró y está empeorando la situación y esto, por más que tengamos la vacuna de COVID y pasemos esta pandemia, ese problema va a seguir si no le prestamos atención y si se toman las decisiones adecuadas para revertir el problema que genera. Híjole, qué espeluznante. Irene, y bueno, y felicidades además, ¿no? Por esto digo. Y bueno, lo que está en el corazón de todo, lo que me permite regresar un poco al tema natural de tu organización, es la impunidad. ¿Cómo vamos en eso? ¿Cómo vamos en impunidad? Digo, todo el sexenio hemos visto juicios mediáticos con presuntos criminales de cuello blanco, ya sabes, Lozoya, Rosario, etcétera. ¿Cómo va eso? Pero también a la vez, ¿cómo va la impunidad cotidiana, la impunidad a nivel de calle, digamos, en el crimen común? ¿Cómo va la corrupción? Ustedes que estudian eso, pues cuéntanos, danos un panorama general. Pues sí creemos que, y digo, por eso empezamos Impunidad Cero, sí creemos que la impunidad es el problema del país. Varios de los que iniciamos en Impunidad Cero veníamos de Transparencia Mexicana, entonces digo, sabemos de la gravedad del problema de corrupción en el país, pero sí creíamos y seguimos creyendo que si no se hace algo por investigar, sancionar a todas las personas que violan la ley en el país, a la gente que desvía recursos de manera impune en este país, pues no vamos a poder avanzar y realmente tener un Estado de Derecho. Sí estamos en situaciones, la verdad es que bastante críticas. Aquí siempre que me toca hablar un poquito de cómo está el panorama, intento hacerlo de una manera como, pues explicando que sí es un panorama bastante desalentador, pero que sí hay diferencia en los estados. Siempre hablamos, cuando hablamos de impunidad, usualmente hablamos de la impunidad del sistema penal, de cuando hay un delito y no hay una consecuencia, y pues ahí siempre decimos que la probabilidad en México de que un delito se denuncie y se esclarezca es de tan solo 1.3%. Te hablan en niveles de impunidad de más del 98%, y la verdad es que sí lo decimos porque sí creemos que es importante que la gente se dé cuenta de la gravedad del asunto,
pero también siempre me importa que la gente entienda que hay distintos desempeños en el país. No es lo mismo la impunidad general como la impunidad ya para homicidio doloso, que también la medimos por delito, porque sí es importante diferenciar que hay distintas impunidades de acuerdo al delito de que él se habla en los estados. Incluso a veces que lo pongo de ejemplo para que la gente también piense que se pueden hacer las cosas de manera distinta ya en el país. Tenemos estados que han llegado a impunidad cero para delitos como pueden ser el homicidio doloso, que es Yucatán, y obviamente muchos estados donde la impunidad para este delito está arriba del 99%. Entonces sí creo que es un problema muy grave al cual desgraciadamente creo que nos hemos olvidado con todo este asunto de la pandemia, pero que sí estos grandes casos, como dices, nos recuerdan por qué es importante seguir hablando de impunidad. Obviamente para los casos de corrupción la impunidad es altísima. Creo que lo único que recordamos, toda la gente recuerda, es nada más el caso de Javier Duarte, de las pocas sentencias que se han logrado en delitos relacionados con actos de corrupción. Sentencias ahora sí que bajísimas, porque la capacidad que tiene la Fiscalía General de la República para investigar este tipo de delitos es muy baja. Sí creo que tenemos que voltear a ver eso porque pues, todo el mundo estamos enojados y hartos e indignados por los grandes casos de corrupción de los cuales hemos escuchado hasta el cansancio, pero hasta que no veamos verdaderas investigaciones donde nos demos cuenta que la corrupción no funciona a través de un individuo, sino que son redes de corrupción muy bien armadas, donde cada uno tiene una distinta responsabilidad, y veamos a toda la red investigada y sancionada. Y por hablar de otra cosa que creo que también tenemos que entrarle, ¿no? La recuperación de activos, un tema que también tenemos que entrarle en este país, hasta que no lleguemos a realmente entrarle a esos temas, pues yo creo que la impunidad en general y para actos de corrupción va a seguir siendo uno de los grandes pendientes de la agenda social y estará en números del 99% mientras no le entremos a ver lo que se requiere para que las instituciones dedicadas a investigar y sancionar los delitos tengan las capacidades para armar buenas carpetas de investigación. Entonces, para resumir, digamos que si la gran promesa de este gobierno, que fue terminar con la corrupción, la midiéramos, digamos, en un parámetro general hasta ahorita, podríamos decir que no se ha combatido ni reducido en ningún sentido, ¿no? ¿Podríamos llegar a esa conclusión? Sí, no solamente no se ha reducido, se ha aumentado. Nosotros que medimos tanto la general, que tiene que ver con esto, con qué tanto se denuncian y se esclarecen los delitos, y la de homicidio doloso, las dos han ido al alza en la actual administración. Pero te estás refiriendo a la impunidad, ¿verdad? Porque yo dije corrupción, sí, ok. A la impunidad. Entonces, hoy hay más impunidad que ayer. Sí, desgraciadamente sí. ¿Y qué tenemos que hacer, digamos, a nivel, ya para cerrar, Irene? Parece que tú un poco llamas a jugar desde lo local, ¿no? Es decir, tienen mucha incidencia los estados. Viene una elección intermedia ahora en 6 meses, la más grande en la historia de México, donde va a haber muchísimos puestos a nivel local. Entonces yo quisiera preguntarte a nombre del auditorio, ¿tú cómo recomiendas al votante pensar en cuanto a la agenda de cada uno de sus candidatos en lo inmediato, en lo local, para resolver este tipo de cuestiones? ¿Qué consejos darías? Mira, voy a hacer un pequeño anuncio y después doy una respuesta breve. Vamos a hacer justo toda una sección en impunidad cero para que la gente entienda cuál es la responsabilidad de cada uno de las personas por las cuales puede votar respecto a la lucha contra el combate a la impunidad, ¿no? Porque no es lo mismo pues, lo que le corresponde a un senador, a un diputado, que a un gobernador, que a un presidente municipal. Sí creemos que son distintas responsabilidades. Pero de manera general sí creo que lo que hay que ver un poquito es, uno, que hablen del tema de impunidad. Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta cuando empezamos impunidad cero, creo que cada vez eso se hace menos, es que la gente la verdad es que no tenía este concepto tan en el radar. Sobre todo para nivel estatal sí creemos que uno de los temas centrales, y es otra de las investigaciones que vamos a sacar este año, tiene que ver con el presupuesto que tienen las instituciones para el combate a la impunidad. Creo que otro de los temas que tenemos que voltear a ver es, la verdad es que muchas de las instituciones que se encargan de luchar contra la impunidad, como pueden ser las fiscalías, las procuradurías, las policías de investigación a nivel estatal, los propios jueces a nivel local, están muy mal financiadas. Entonces sí creemos que tenemos que entrarle a eso, o sea, a ver qué dinero se da, porque siempre hablamos de lo federal y ahí hablamos de unos presupuestos enormes, sin darnos cuenta que al final los delitos que a todos nos afectan y que más nos afectan se investigan y se sancionan a nivel local. Entonces yo sí empezaría por ver cuáles son las propuestas de estos candidatos respecto al combate a la impunidad en sus estados, que lo tengan como un eje estratégico de sus agendas. Sí creo que tenemos que pedirles, creo que ya es cada vez más claro, ¿no? De lo mucho que nos afecta la impunidad. Pues necesitamos ver propuestas concretas desde lo local de cada uno de estos funcionarios respecto a sus atribuciones, que digan qué van a hacer para luchar ellos contra la impunidad en sus estados. Querida Irene, híjole, de veras, pues digo, muchas gracias por tu gran claridad y elocuencia, pero por otro lado, pues
nos dejas ahí con un panorama muy, muy sombrío, con mucho que hacer, ¿no? Pero muchas gracias, de verdad que ha sido un placer. Felicidades a Impunidad Cero y pues vamos a estar muy pendientes de las investigaciones, porque esto ciertamente afecta a todos los mexicanos. Pues más bien, muchísimas gracias a ti. Necesitamos este tipo de espacios y creo que siempre se agradece estos espacios donde se puede hablar como con tanta, ahora sí que apertura de lo que está pasando. Y pues agradecerles pedirles que nos sigan en redes, creo que es lo que más nos pueden ayudar para apoyar nuestra labor, en @impunidad0mx, tanto en Facebook como en Twitter. Y pues sí creo que es el tema pendiente y que a todos nos afecta el tema de la impunidad y que entre más hablemos y más entendamos la gravedad y lo que se puede hacer en distintos frentes, más podremos proponer soluciones concretas para intentar combatirlo. Claro que sí, en mí tienen un aliado, cuenten conmigo desde luego, y si quieren transmitir sus resultados más adelante, están más que invitados. Ahí la tienen, amigos, Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero. Yo soy Pablo Magluf y esto fue... Dixo presentó Disidencia con Pablo Magluf. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.